¿Qué tal amigos? Este es su programa Efecto Mariposa y como cada jueves tenemos un tema interesante, consideramos nosotros que comentar con ustedes y para esta ocasión pues estamos invitando otra vez a Miguel Ángel Isidro. Hola Miguel Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rafael? Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio y los mejores deseos para este nuevo año. Pues igualmente para ti, Miguel Ángel Isidro. Ay, gracias por estar aquí. Miguel Ángel Isidro es periodista y columnista escribe la columna de la ley de Herodes. Adelántanos dónde es, para que la gente también sepa dónde encontrarte. Claro que sí, principalmente a través de mis redes sociales, tanto en Twitter, en Facebook, me encuentran como Miguel Ángel Isidro. También colaboro con algunos medios electrónicos y digitales, en el caso de Morelos, en el portal Sombrerazos, en la revista La Vieja Guardia, y para Ujú. los amigos del norte del país, en el portal Tamaulipas Informa, también ahí nos pueden localizar. Como te lo digo y lo reitero, consideramos que eres una voz autorizada en estos temas del panorama, de cómo vemos la política en México. Y te comentaba, vi un comentario, algo que tú escribiste en Facebook, yo lo compartí porque se me hace muy interesante. La forma en cómo escribes es muy digerible, muy entendible. Y pues creo que por ahí debemos de partir del planteamiento de ideas y el debate que nos lleve a un crecimiento personal, individual, colectivo. Pero este tema de panorama político en México en 2023, pues es lo que ahorita estamos todos esperando, ¿no? ¿Qué va a pasar en estos, pues prácticamente ya 11 meses y medio, ¿no? Prácticamente, Así porque es, pues ya estamos en este momento. ¿Cómo, así cómo es. ves tú este panorama político, Miguel Ángel? Va a ser un año sin duda muy intenso. Comentaba con algunos colegas que normalmente siempre el cierre e inicio de año siempre es una temporada de mucha sequía informativa y pues parece que ahora fue todo lo contrario. Este año está iniciando a tambor batiente. Tenemos a la vuelta de prácticamente de la esquina, a mediados del año, dos procesos electorales de particular importancia que serán el Estado de México y Coahuila en el mes de junio, que habrán de concurrir a las urnas para elegir gobernadores y otros cargos de elección popular. Y pues todo esto también se circunscribe en el que pues yo he calificado muchas veces como pues un tanto mm, inútil, innecesariamente adelantado proceso de sucesión presidencial que estamos viviendo en México. Aunque bueno, habría que recordar que también prácticamente en el último tercio de este año que apenas estamos iniciando, pues ya tendrían que empezarse a celebrar los procesos para elegir a los candidatos presidenciales de las distintas fuerzas políticas, considerando el calendario electoral rumbo al 2024. Pero en sí lo que yo creo que será interesante será verificar si efectivamente estamos en una transición a un nuevo modelo democrático o simplemente estamos ante un reacomodo de fuerzas donde simplemente será otro grupo el dominante, pero las prácticas políticas pues prácticamente van a ser las mismas que hemos visto en otros tiempos, ¿no? Propaganda electoral, el uso de herramientas clientelares para captar simpatizantes, una saturación de mensajes que incluso ya desde ahora vemos en algunos lados. Y bueno, parece ser también que, aunque muchos consideran que pues, prácticamente está la balanza inclinada a favor del movimiento de la cuarta transformación, pues habría que constatar también que qué tanto va a cambiar el esquema de la política en México o si simplemente es un cambio de siglas y de colores. Un cambio de siglas y de colores, ¿te refieres a que no hay una conciencia electoral, un civismo realmente en el país? México es un país con una profunda tradición presidencialista. De Ujú. hecho, muchos actores políticos siempre se esperan a ver hacia dónde voltea la mirada el presidente, cuáles son de alguna manera los protocolos que sigue para la propia sucesión presidencial. Vemos a un Andrés Manuel López Obrador, pues muy dominado, muy metido, muy bien, pues entendido en su forma de hacer política, aunque no es una forma de hacer política, pues digamos, muy radicalmente diferente a la que se ejercía en los tiempos del PRI, porque aunque él afirma que no hay tapadismo, que se está haciendo
un proceso un poco más abierto, pues la realidad es que por lo menos los tres principales personajes que ha mencionado en esta, en esta suerte de paralelismo, haciéndolos llamar corcholatas, refiriéndose al destape, pues estamos viendo que está dándose un golpeteo incluso interno, ¿no? Hace unos días veíamos que uno de los operadores de Marcelo Ebrard, pues inició un recurso legal ante el Instituto Nacional Electoral por esta campaña, pues un tanto desordenada, un tanto en el límite de la ley, que iniciaron los seguidores de Claudia Sheinbaum para colocar anuncios espectaculares y toda suerte de artilugios propagandísticos con esta famosa consigna de "es Claudia". Y el propio mensaje de "es Claudia", si te das cuenta, también lleva un cierto tono como de querernos dar a entender, pues que ya está todo juzgado, ¿no? Que quien está en el ánimo de ese gran elector, que a final de cuentas es Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, pues claro, ya es Claudia y no hay nada más que hacer. Pero bueno, vemos mucho movimiento. Vemos al propio Marcelo Ebrard, que aprovechó muy bien la coyuntura de esta cumbre de líderes de Norteamérica con el presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, con la recepción a Trudeau, el primer ministro canadiense. Y bueno, pues de alguna manera, aunque hubo algunos temas que quedaron en reserva, creo que pues todo le salió aceptablemente bien a Marcelo Ebrard. En otro frente, pues vemos también muy activo al propio César Augusto López, al titular de Gobernación, y otros dos personajes que, aunque no han sido siempre identificados como completamente dentro del ánimo de López Obrador, como son Ricardo Monreal, senador Ricardo Monreal, y el también muy controvertido Gerardo Fernández Noroña, pues no han dicho "esta boca es mía", no se han quedado quietos, están también efectuando distintas actividades. En fin, vemos curiosamente un tapadismo sin tapadismo, aunque parezca un poco contradictoria la afirmación. Es decir, prácticamente todos los rituales que veíamos desarrollar en los tiempos del PRI, pues se están reciclando de alguna manera, con otras formas, con otras modalidades, con el uso de redes sociales, con el uso de estas formas propagandísticas, pues pretendidamente modernas, pero a final de cuentas yo veo que pues es un proceso muy cargado de todos estos aspectos de nuestra muy precaria cultura política mexicana. Oye, y en el caso del personaje que acabas de mencionar, el secretario de gobierno, ¿tú crees que haya alguna sorpresa al final? Porque esta campaña de "es Claudia", como que yo la veo bastante extendida, no fuerte, pero sí extendida, y como que ya mucha gente, hasta mismo de Morena, lo da por hecho, pero ¿crees que vaya a haber alguna sorpresa? Hay algo que muchos políticos soslayan, y es el hecho de que en materia de comunicación política, cuando se da un exceso o un ejercicio de reiteración en los mensajes, pues lo que los técnicos de la comunicación afirman es que se saturan los canales, hay una saturación del mensaje. No creo que en el ánimo de los electores vaya a influir de manera significativa, por Dios, ver un anuncio panorámico para tomar una decisión en términos políticos. Creo que a los políticos los debieran respaldar más sus propias trayectorias, sus propuestas, su propio comportamiento ante el público. Y en este caso, pues podríamos diferenciar que en el caso de Adán Augusto López, pues está dando un estilo un tanto más tradicional, un tanto más discreto, un tanto muy seguir de cerca los pasos del presidente, mientras que en el caso de Claudia Sheinbaum, quien muchos consideran pues que va muy adelantada en ello, pues también vemos muchos riesgos. Ya vimos lo que le pasó tan solo en los primeros 7 días del año con los incidentes en el sistema de transporte colectivo metro de la Ciudad de México, que fue una situación que incluso la obligó a suspender sus actividades de proselitismo que desarrollaba los fines de semana, a suspender sus giras por el interior del país y pues a ir midiendo los riesgos. Claro que en este camino pues existe la posibilidad de cometer errores. Esta medida, por ejemplo, de llamar a la Guardia Nacional a colaborar en la vigilancia y seguridad de las instalaciones del metro, pues ha provocado un innecesario roce con algunos usuarios. Y bueno, pues esto de alguna manera es una forma de desgaste, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos. En política no todo está escrito en piedra. Así que cualquier error táctico, cualquier movimiento, cualquier publicación mal interpretada, pues puede dar al traste con toda una serie de aspiraciones.
Cuando regresemos del corte, me gustaría, ahorita que estamos hablando de, pues específicamente hablamos de Morena, pero también hay otros actores, o a lo mejor todavía falta mucho juego de estos actores, y ya ves que en esta semana que pasó, pues se dio la confirmación de la alianza PRI-PAN-PRD. Entonces, a lo mejor yo todavía no tengo bien definido quién será el bueno, ¿no? Pero cuando regresemos del corte aquí en Efecto Mariposa, ¿por qué no platicamos sobre ese tema, Miguel Claro que sí, Ángel? con mucho gusto. Con mucho gusto. Antes, Miguel Ángel es periodista y columnista, autor de la columna en las La redes ley de sociales, Herodes. La Ley de Herodes. Entonces, también ahí lo seguimos y por eso es que está con nosotros comentando esto, Miguel Ángel Isidro. Claro que sí, regresamos. Regresamos, vamos a un corte aquí en Efecto Mariposa y regresamos. Gracias a tu apoyo y preferencia, en Cadena Sur Multimedios cumplimos 15 años al aire. Somos una empresa jojutlense con contenidos originales en información y entretenimiento. Síguenos a través de nuestras diferentes plataformas digitales: Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Contamos con más de 120,000 seguidores y seguimos creciendo gracias a ti. Para cualquier servicio publicitario, denuncia u otro tipo de información, haz contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o vía telefónica. Cadena Sur Multimedios, ya somos parte de ti. Sintoniza todos los noticiarios y programas originales de Cadena Sur Multimedios a través de tu pantalla inteligente en nuestra dirección de YouTube. Si cuentas con una pantalla Smart, es muy sencillo. Solo entra a la aplicación de YouTube, busca nuestra dirección, Cadena Sur Noticias, a la hora de nuestros programas o a cualquier hora. Y listo, no te quedes fuera. Información y entretenimiento desde la comodidad de tu hogar con Cadena Sur Multimedios. Además, visita nuestras diferentes plataformas digitales. Cadena Sur Multimedios. Continuamos aquí en Efecto Mariposa. Estamos platicando con Miguel Ángel Isidro, que es autor de la columna La Ley de Herodes. Y te preguntaba, Miguel Ángel, en el corte anterior, en el segmento anterior, ¿qué opinas de qué es lo que puede suceder también en materia política con el asunto de la confirmación o la reafirmación de este andar juntos, para no decirles de otra forma, porque no le veo una alianza real, ¿no? O sea, porque bueno, como que al del PRD me lo menosprecian, al otro como que le dicen tú haces esto y mientras yo hago por acá. Entonces, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que por eso va a ser importante verificar lo que ocurra con elecciones como las del Estado de México y Coahuila, porque precisamente el PRI, por ejemplo, se está pues jugando su último resto, en el sentido de que si no logra pues por lo menos dar la pelea en esas dos elecciones, se estaría prácticamente quedando sin ninguna entidad federativa bajo su gobierno. En el caso de Acción Nacional, pues incluso por una lógica de simple, ¿cómo llamarle?, de geografía política, pues se ubica por naturalidad en el extremo opuesto a Morena y a los aliados de presunta izquierda que le acompañan. Así que, pues de alguna manera se convierte en automático en la segunda opción. Y pues el PRD, o lo poco que queda ya de ese instituto político, pues francamente no representa mayor cosa. ¿Cuál creo que ha sido el principal error programático de la oposición en México? En primera, pues que no ha construido liderazgos. Hay que entender que un liderazgo como el de Andrés Manuel López Obrador, pues no se dio en maceta. O sea, es un político que estuvo casi 20 años de su trayectoria política cotidianamente en la brega, ya sea como dirigente político, 2 veces candidato, y que de alguna manera pues tuvo la habilidad para mantenerse en imagen, en discurso vigente. La otra es que pues finalmente todo este tiempo de exposición pública le permitió construir un discurso. Ahora lo que está faltando
por parte de la oposición, porque se ha limitado simplemente a rechazar por sistema todo lo que huela a 4T, todo lo que diga el presidente, es que no ha tenido la habilidad para construir un programa político en función de sus oposiciones, que es muy natural, muy lógico y muy legítimo que existan oposiciones en cualquier sistema político. El problema es que cuando estas oposiciones no cuentan con un programa, no cuentan con un discurso, pues se hace mucho más difícil construir un liderazgo. Y ahorita lo que estamos viendo en el terreno de la oposición, algo inédito en mucho tiempo, pues es una crisis de liderazgos, porque finalmente, más allá de los candidatos, muchas veces los liderazgos, ya sea a través de las figuras de los presidentes de los partidos, de las figuras de sus legisladores, constituyen un soporte político importante para el discurso. En este caso, pues los vemos totalmente ausente. Los líderes de estos tres institutos, pues no se representan, por Dios, ni a sí mismos. Entonces, es complicado. Creo que va a ser un momento de muchas definiciones y yo creo que a menos que pues, se dé un golpe espectacular, mediático, con la selección de algún personaje de amplia popularidad, pues no veo cómo puedan dar la batalla. Pero fíjate, Rafael, que algo que me ha llamado la atención, tanto en países industrializados como en naciones en desarrollo, estos momentos de confrontación política son los que lamentablemente contribuyen al crecimiento de figuras o liderazgos radicales, ya sea de derecha o de izquierda. Todo radicalismo, desde mi punto de vista, es malo, ya sea de izquierda o de derecha. Y bueno, pues un Jair Bolsonaro, un Donald Trump, no surgieron por generación espontánea, fueron producto de una serie de contradicciones y conflictos del sistema, crearon un discurso, se aprovecharon de él y tuvieron los espacios mediáticos para exponerlo. Y pues aquí en el horizonte vemos figuras similares, pues tal vez un Claudio X González, un Ricardo Salinas Pliego, que es un hombre muy mediático. Vaya, son los personajes que en un momento dado pues podrían representar los intereses de la izquierda, podrían representar algunos de sus valores y pues tienen el dinero suficiente para entrar a la pelea, porque es también un aspecto importante. Hablando de esos personajes, ahorita no creo que haya, aunque la oposición se dice fuerte, como que yo no le veo a que haya alguien que los aglutine en realidad, ¿no? O sea, o que aglutine a la oposición y a la gente que está inconforme también, ¿no? Los que se dicen inconformes con lo que ha sucedido a lo largo de estos 4 años, 4 años y medio. Entonces, o sea, bueno, 5 años, ¿no? 5 años. Entonces, ¿tú crees que haya tiempo de que surja, como dices, una figura mediática que aglutine y que diga, y que hasta mismo haga temblar a Morena? Yo creo que va a ser difícil que puedan hacerlo temblar porque, insisto, han perdido mucho tiempo en confrontaciones estériles e incluso se ha construido la idea de que la oposición es oposición por sistema, ¿no? De que simplemente rechaza todo, no hay contrapropuestas y eso es lo que los debilita. Pero ciertamente habría que entender que en este proceso de transición o de cambio de transición de sistema que estamos viviendo, pues las democracias no son perfectas ni son elementos que se puedan iniciar o apagar en automático. Así que probablemente también lo que veamos es a un partido o un movimiento Morena recomponiéndose, probablemente fragmentándose, porque si lo podemos decir con claridad, no es la misma corriente o no tiene la misma inclinación discursiva la gente que sigue a Marcelo Ebrard que la que sigue a un Fernández Noroña, que la que sigue a una Claudia Sheinbaum. Así claro. Que pues probablemente esta reconversión o esta transformación del sistema político pues tendrá que darse a partir de una crisis. Lo estamos viendo en Coahuila, donde ocurrió un movimiento interesante. Morena lanza como su candidato oficial a este controvertido personaje ligado a la industria minera. Se me fue en este momento el nombre, pero bueno, sí, al senador Alberto Guadiana, a Guadiana, y supuestamente habían firmado un pacto en el cual el segundo contendiente, que es el que fuera subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo García Verdeja, pues habría aceptado las condiciones, decir, bueno, reconozco los resultados,
apoyo al que quede ganador, pero resulta que ahora se va a lanzar como candidato por el PT, por la vía libre. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahí? O sea, va a haber 2 candidatos representativos de la 4T, y el discurso de García Verdeja fue muy interesante porque él habla de que va a pelear ni siquiera contra la oposición, ya no estamos hablando ni siquiera contra el PRI, el PAN, va en contra de Moreira. Es decir, ¿de qué estamos hablando ahí? O sea, es una subfracción de la propia izquierda, y yo creo que no es difícil anticipar que algo así podría ocurrir en el siguiente escalón que viene, que es la sucesión presidencial, si no se planchan bien los acuerdos, si no hay un pleno entendimiento de cómo desarrollarla. Y hay que recordar algo: hasta la fecha no ha habido en México un solo presidente que haya tenido control total de su sucesión. Ninguno. Todos lo han buscado, ninguno lo ha logrado. Oye, y hablando también de la parte ciudadana, ¿hay alguna posibilidad de que alguien de la nada o sin partido surja en este momento? El tiempo es complicado, pero creo que uno de los retos que enfrenta la sociedad civil precisamente es esta situación de construir liderazgos. Algo que mucha gente esperaba con el arribo del gobierno de López Obrador era que se dieran importantes apoyos a terrenos, por ejemplo, como la cultura, como estos movimientos que luchan por las minorías, la equidad de género, la defensa de los movimientos feministas, y hemos visto que por el contrario, algunos de ellos pues han sido replegados, han sido incluso hasta un poco menospreciados por el propio presidente de la República. Yo creo que la sociedad civil tiene muchas formas de retomar sus respectivas agendas, pero precisamente el reto está en superar esta cultura presidencialista que hemos vivido en México durante nuestros 200 años de historia. Estamos en espera de que, dicen que en México somos los ojalateros por excelencia, porque siempre estamos pensando, ojalá el presidente haga esto, ojalá el presidente diga lo otro, ojalá el presidente ponga a fulano en tal dependencia, ojalá y el gobernador sea amigo del presidente. No, creo que tenemos que empezar a entender que los distintos movimientos y causas sociales, pues merecen sus propios espacios, sus propios momentos, y pues no depender solamente de la bondad graciosa de los poderosos para cumplir sus objetivos, ¿no? Somos una sociedad diversa, somos un país pluriétnico, pluricultural, multilingüe. No podemos seguir pensando que la realidad del país se construye a partir de lo que piensa una sola persona, por poderosa o popular que sea. Entonces el panorama en México es complicado, aunque parezca que Morena tiene la vía libre, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer los ciudadanos así que de a pie en estos momentos y cuando llegue el momento de elegir? ¿Qué piensas tú? Yo creo que lo principal es mantenernos muy atentos, no dejar de informarnos, pero por otro lado no cerrarnos. Es decir, ahorita se ha dado una polarización tremenda, donde se habla de que si hay, por ejemplo, desde que si hay medios de comunicación afines o no afines a la 4T, que si hay comunicadores afines o no afines a la 4T. Yo creo que algo que, pues al menos a mí me enseñaron desde las aulas cuando estudiábamos comunicación, era que la mejor manera de tener una idea un poquito más cercana a lo que está ocurriendo es tratar de empaparnos de todas las fuentes y formarnos un propio criterio. Hay quienes consideran que los periodistas deberíamos ser pues no neutrales, que deberíamos tener cierta afinidad política para poder tener una forma más clara de desarrollar nuestro trabajo. Y yo creo que por el contrario, estamos obligados a escuchar todas las voces y a tratar de formarnos una idea pues más cercana al justo medio, para tratar de orientar a la opinión ciudadana. Así que yo creo que el principal reto es tener ojos, oídos y mente abierta, pues para construir el México plural y democrático al que todos estamos aspirando. Fíjate que, de hecho, yo creo que a final de cuentas todavía falta un buen tramo de historia cívica, de historia de civismo, para que nuestro país pues tenga o madure, voy a decir así la palabra, madure en el sentido político, ¿no? En el sentido de la participación ciudadana en los problemas, porque a final de cuentas, pues nosotros también
debemos de formar parte de la solución de todos los problemas, y a lo mejor no precisamente formar parte, como tú lo acabas de decir, dentro de un gobierno, sino también como asociaciones, como parte, como ONGs o como individuos, podemos también nosotros contribuir de esa manera. Pero como que nos cuesta mucho trabajo decir, es que si no estoy acá o si no pienso como piensa fulano, sentimos que no sirve. ¿Por qué pensamos así o por qué sentimos así? Más allá de dar una respuesta a esto, yo quisiera compartir una reflexión contigo, con tu auditorio. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo bien concreto, la Revolución Mexicana. Todos nos aprendimos en los libros de texto que la Revolución Mexicana inició un 20 de noviembre de 1910 porque había un señor que había gobernado 30 años y que no se quería separar del poder. Es lo que aprendí. Y fíjate que yo aprendí que según dicen que Madero citó que fuera a las 11 de la noche. Así es, así es. Que ve un horario, bueno, ¿no? Algo curioso que tiene la Revolución Mexicana en su historia. Nadie sabe exactamente definir cuándo terminó. Hay quienes consideran que el punto culminante de la Revolución Mexicana fue la promulgación de la Constitución del 17, pero lo cierto es que sigue habiendo conflictos. Otros lo ubican con la muerte de Álvaro Obregón en 1928 y otros más consideran que concluyó hasta la expropiación petrolera, imagínate, hasta 1938 con Lázaro Cárdenas. Y otros más dicen, no, eso terminó hasta 1940 cuando llega el primer presidente civil, que dejaron de gobernar militares. Muy bien. ¿Cuál sería tu última reflexión, Miguel Ángel Isidro, para terminar con este efecto mariposa? Pues yo siempre he defendido mucho la idea de que todos debemos participar desde nuestros distintos ámbitos de interés o actividad a que la situación del país mejore. Y en mi caso, pues siempre he dicho, siempre se habla de que estamos en la era de la información, porque estamos inmersos, expuestos al bombardeo de redes sociales, de muchos impulsos. Yo quisiera proponerles que nos hagamos el propósito de que más allá de la era de la información, construyamos todos juntos la era de los ciudadanos. Es lo que México necesita. Comparto esta reflexión de que nos convirtamos en verdaderos ciudadanos, pero también ese es otro reto. Un reto interesante y habrá mucho que platicar al respecto. Sí, también, pues un día hacemos un efecto mariposa con ese tema. Bien. Miguel Ángel Isidro, autor de la columna La Ley de Herodes, nos dio sus puntos de vista hoy en esta entrevista acerca del panorama político en México 2023. Miguel Ángel Isidro, muchas gracias por tu participación en Efecto Mariposa. Gracias, Rafael. Un abrazo y, como siempre, un saludo afectuoso a todo el auditorio. Pues gracias otra vez. Y esto fue Efecto Mariposa, un programa para tratar de hacer conciencia ciudadana. Es transmitido a través de Cadena Sur Multimedios en Facebook y Cadena Sur Noticias en YouTube. Pues esto fue Efecto Mariposa. Muchas gracias.